nuestra casa. Para comenzar, hermano, me gustaría ponerles una actividad. Me gustaría que se pusiesen de pie ustedes y quiero que saluden a ese hermano que normalmente no saluda a usted. Normalmente tenemos como los que nos encontramos, entonces a ese hermano que usted normalmente no saluda, a ese hermano que usted normalmente no saluda, al que normalmente no saluda, hermano, porque a veces todos los saludos. parecía que había varios que nos habían saludado, ¿verdad? El hermano de la bienvenida siempre los saluda a todos. Que eso se nos haga común, hermano, de saludarnos cuando venimos. Tal vez es que de repente hay uno que no saludamos, solo saludamos los mismos a veces. O sea, para conocernos y qué bien que hoy están aquí. Los felicito a todos porque ni la lluvia nos detuvo. Podemos estar ahorita enrolladitos en casa, pero estamos aquí. Y son estos momentos que me gustaría tener el poder que tiene el hermano Henry, de quitarse los lentes y que los nervios bajen un poco, pero yo tengo otro porque a todos los veo, mi poder es que los veo a todos como niños. Y ahí, esa me funciona mucho. Amén. Pues hoy vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 22, 34. Y quiero que ahorita recuerdes estos dos nombres porque van a ser muy importantes en la prédica: Nicodemo y Saulo, para que los tenga ahí pendientes. Vamos a hablar sobre el gran mandamiento, y por eso los hacía que se dieran la mano unos a otros, porque de esto habla bastante esta parábola. Y cuando estén listos me dicen amén y lo leemos todos juntos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma: entonces los fariseos, oyendo lo que había hecho, callados los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Oramos. Gracias te damos, Señor, esta noche, porque nos has permitido estar aquí en tu casa, Señor, porque eres tú quien nos da las fuerzas, eres tú quien nos anima, eres tú quien nos dio la vida hoy, Señor. Gracias. Gracias porque podemos estar aquí unidos, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias por este hogar que nos has dado, Señor, donde nos podemos reunir y compartir tu palabra, Señor. Esta noche te pedimos que seas tú preparando nuestros corazones, Señor, y que seas tú hablando, Señor, a nuestros corazones de algo que necesitamos, Señor, y que de esto depende todo, Señor. Depende, Señor, nuestra vida como cristianos y nuestra vida, Señor, espiritual, Padre. Te amamos, Dios, te bendecimos. Amén y amén. Bueno, el tema que para hoy Dios me regaló, porque antes de compartirlos, pues Dios le habla a uno y también lo reprende o le dice ciertas cosas que uno está fallando. Y el día de hoy, pues este tema no es para señalar a nadie ni a nadie, así que ninguno se vaya a sentir acusado o señalado, porque nada más la palabra de Dios es para exhortarnos, para educarnos, para instruirlos. Amén. Entonces el tema que lleva hoy el nombre es: ¿un fariseo más o un fariseo menos? Por eso les decía los dos nombres al inicio. Al principio, la hermana que decía también de que la presencia de Jesús está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Pues algo que me llamaba la atención a mí cuando yo leía sobre el tema de hoy es que cuando Jesús predicaba, donde Jesús predicaba, siempre estaban ellos, los fariseos. Siempre habían fariseos. Entonces puede ser que nosotros nos hemos comportado muchas veces como ellos. Muchas veces nos hemos comportado, yo me he comportado como un fariseo, muchas veces. Y le pido a Dios que me ayude para cambiar eso, porque muchas veces cometemos ese error que cometían ellos. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo.
Vea esos dos versículos que dice: lo primero, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo. ¿Sabe cómo le puedo poner este ejemplo? Como la licencia de conducir de aquí. Hay dos exámenes, ¿verdad? El teórico y el práctico. ¿Qué pasa si usted solo pasa el teórico y no pasa el práctico? ¿Le dan su licencia a Aarón? No, ¿verdad? No se la dan. ¿Qué pasa? Es igual. No puedo yo amar a Dios y no amar a mi prójimo, porque igual no me van a dar la licencia para entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces es bien fácil, bien práctico. Digamos, tenemos que hacer las dos. Y cuán difícil es amar a esa persona incómoda, a esa persona que es tan difícil de amar, pero ahí es donde se prueba todo. Porque qué bonito es el círculo, los hermanos cristianos, todos los amamos, la burbuja y todo de maldad. Pero ¿qué hay con aquel que nos saca la piedra? Amar a ese te cuesta. Porque ¿qué diferencia hacemos? Jesús lo dijo. ¿Qué diferencia si amamos al que nos ama? Si le damos regalos al que nos va a regalar. La prueba de fe de uno de ser cristiano y de saber que Dios hizo un cambio en nuestra vida, en nuestro corazón, es ir por aquel que nadie más iría, por el enemigo. Podría decirse, Jesús decía que por los enemigos, amar a nuestros enemigos. Imagínense a qué nivel, amar a los enemigos. Si a veces nos cuesta amar al hermano que tenemos a la par, no digamos al enemigo. Entonces son cosas que uno tiene que ir cambiando, porque si quiere uno vivir una vida plenamente y agradar a Dios, esos son detalles que tenemos que cumplirlos. O de nada nos van a servir todo lo demás, porque dice ahí la Biblia que de ahí depende todo. Acá, que depende todo, amar a mi prójimo. ¿Qué pasa si yo diezmo, si yo ofrendo y no amo a mi prójimo? Si no tengo amor, nada soy. Amén. Amén. Entonces, estábamos con eso y le quería empezar en el tema de ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos, hoy en la actualidad hablar de un fariseo es de hablar de alguien falso, ¿verdad? Hipócrita, dice uno, porque así lo catalogan hoy en día. Pero los fariseos al principio no eran así. La idea de los fariseos al principio era muy buena, porque los fariseos eran al principio los que nos enseñaban la ley, los que la estudiaban, los que la enseñaban, así. Podría decirse hoy en día la iglesia, podría decirse que hoy los que enseñamos la palabra somos pastor, estamos el ministerio de mujeres, está el ministerio de hombres, el ministerio de jóvenes, el de niños, pero todos los que están ahí sentados, todos los que estamos aquí, también somos parte de esta iglesia y enseñamos, porque de una u otra manera usted ha compartido el mensaje de Dios con otros, ¿cierto? Amén. ¿Cierto? Lo hemos compartido. Entonces la responsabilidad no solo cae en el que se pone aquí de pie o el que está los hermanos de evangelismo, los hermanos de la hermana la líder de mujeres, sino que todos somos parte de. Entonces esos eran ellos, los fariseos, los que enseñaban la palabra de Dios. La palabra fariseo en griego significa separar. ¿Qué es separar? Ellos eran separados para Dios, se guardaban para Dios, para servir a Dios. Pero había algo que esos fariseos despertaban en Jesús. Usted cuando ve un niño, una bebé, ¿qué le despierta? Le despierta ternura. Qué bonito, qué inocencia, ¿verdad? También cuando miramos por la calle un mendigo, ¿qué nos despierta un mendigo? Compasión. Pero a Jesús ellos le despertaban muchas cosas. Y no sé por qué yo se las quiero, sino porque están escritas aquí en la Biblia. ¿Cómo se refería Jesús a ellos? Jesús los llamaba a veces como hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Imagínense Jesús, para despertarle a Jesús, no, así no. Cualquiera que no ha leído la Biblia dijera, no, así no hablaba Jesús. Jesús no hubiese hablado así. No, hermano, sí habló así. Con ellos se refirió así. ¿Sabe por qué? Porque a Jesús no le gustaba cómo ellos trataban a las personas, cómo ellos se expresaban de las reglas que les ponían a las personas. Imagínense que yo leía que dice que habían 613 mandamientos de la ley. Para usted poder entrar al cielo, imagínense, nadie entra por obras. Por eso les digo que no era por obra, no era por misericordia y por gracia de Dios que todos podemos acceder al cielo, a la gloria de Él. Amén. Pues vamos ahorita a leer. Bueno, antes de eso me gustaría que los hermanos me compartieran el video que traje para ilustrarles cómo Jesús se expresaba hacia ellos, cómo Jesús los veía, para que se haga una idea usted, que podría decirte, no, Jesús no hablaba así. No, Jesús cuando tenía que hablar fuerte, hablaba fuerte. Amén. Y me digan con el lado. Ustedes fariseos
Limpian el exterior de una copa y de un plato para después consumir alimentos que entran a un cuerpo colmado de codicia y de maldad. ¡Qué necios! ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Deberían dar en ofrenda lo que tienen dentro y entonces quedarán completamente limpios. ¿Estás diciendo que las ofrendas importan más que la pureza Estoy ritual? diciendo que su obsesión con lo que es puro o impuro va más allá de lo que Dios quería y que no le hace bien a nadie más que a Damos ustedes. diezmo para que los pobres se beneficien, hasta de las plantas más pequeñas de nuestros jardines. Eso digo, ¡ay de los fariseos! Pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, midiendo con cautela hasta la última pizca, mientras descuidan lo que en realidad importa de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¡Guías ciegos! Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Miren a estas personas. ¿Qué han hecho para ayudarlas? Enseñarles a respetar la ley perfecta de Dios, la misma que tú desafías, rompes e incitas a otros a dejar de lado. Escúchenme, este hombre es peligroso. Nos está guiando hacia un mal camino. Sus palabras son blasfemas, ¡Ay heréticas. de ustedes, fariseos! Porque aman los mejores asientos de la sinagoga y que los saluden en el mercado. Ahora mismo, retira tus palabras ofensivas. Oh, pero si acabo de comenzar. Pueden ver ahí esa imagen, ese video que es un poco fuerte, diría uno, ¿verdad? Pero es Jesús hablando. Lo más real que yo pude ver, así, visualizar, ¿verdad? Imaginé a Jesús en ese momento, así como estaba él de molesto y alterado. ¿Pero por qué? Porque los fariseos, ellos siempre buscaban la manera a él de tentarlo. Así que todas las palabras que aparece que Jesús está ahí, siempre aparece un fariseo buscando tentarlo, buscando la manera que él dijera algo incorrecto para apresarlo, para murmurar. Entonces muchas veces, hermanos, venimos a la iglesia buscando a ver qué dice mal el que predica, a ver en qué se equivoca, o qué gesto, o qué hace él. Y a veces nos convertimos como un fariseo más. Porque si usted viene a la iglesia, usted viene a buscar la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Si usted se centra en eso, que Dios le va a hablar, Dios le va a hablar a su corazón. Pero si usted va buscando al hombre, al ver al hombre, ahí usted está actuando como un fariseo más. Amén. Porque la misma palabra dice: maldito el hombre que confía en un hombre. Amén. Si él lo dejó escrito es porque eso pasa. Amén. Entonces los fariseos eran como una secta extremadamente estricta. Para poder ser fariseo era muy difícil. Amén. Porque solo ellos se creían sabios en su propia opinión, y eso a Jesús no le gustaba. Porque Jesús lo que quería es ganar las almas, y ellos lo que hacían es alejarlas de él. Pudieron ver ahí ellos cómo decían, vieron que él los confundía, que él decía, y las personas le decían lo contrario. Amén. Podemos leer Mateo 23 del 1 al 4. Mateo 23 del 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso es lo que le molestaba a Jesús, porque los fariseos se jactaban de tantas cosas y al final ellos no hacían nada. Dice ahí que en la cátedra de Moisés podría decirse que, como les decía, que hoy es la iglesia. Aquí se enseña la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? Lo que pasa es que muchas veces nosotros, los que estamos a veces al frente, o incluso cualquiera de nosotros que vamos a querer dar el ejemplo afuera, decimos cosas y no las hacemos. Muchas veces hablamos y no hacemos. Porque sabe que las palabras mueven a la gente, pero el ejemplo, tus hechos, los van a arrastrar a Dios. Amén. A veces decimos, ¿cómo
¿Cómo saber si estoy actuando como un fariseo más? Cuando Jesús me ve como un fariseo más. ¿Por qué? Porque cuando digo y no hago. En Mateo 23:3 dice, así que todo lo que os digan, guardadlo, y hacer más, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Cuando doy un consejo y ni yo lo cumplo, actúo como un fariseo. ¿Qué pasa? Vengo de repente y le digo a la hermana, perdone a su esposo, si su esposo se equivocó, es humano y todo. ¿Y qué pasa cuando me pasa a mí? ¿Soy capaz de perdonar a mi esposo? ¿O solo lo digo nada más para que diga, la hermana tiene un corazón limpio y perdona, pero cuando le toca a uno, lo hacemos? Muchas veces hemos dado consejos que no hemos compartido. Muchas veces llegamos a casa y le decimos a nuestros hijos, de repente lo escuchamos hablando mal del compañero del colegio, de los maestros, es que este maestro le saca la piedra y todo. Entonces usted va y como buen cristiano, ahí le reclama a su hijo que no tiene que hablar hablando mal del prójimo. Pero usted también habla mal. Usted habla mal de su jefe. A veces hablamos mal del hermano de la iglesia. Entonces, ¿quién está escuchando ahí? Nuestros hijos. Y nuestros hijos en casa son los que puede decir, los jueces que tenemos ahí. Si hablamos mucho, hermanos, y no aplicamos nada, Jesús nos va a ver como un fariseo más. Amén. Luego Jesús dice en Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Poner cargas a otro, hermano, ¿qué podría ser? De repente a nosotros nos gusta que las personas sean muy responsables, pero no llegamos tarde. Y hay veces que ni llegamos, hermano, en 15 minutos pues ya llego. Y les pedimos puntualidad a los demás. Entonces es una carga que le ponemos a otros que yo no la cumplo. Ese es un ejemplo, tengo otro. La obediencia a Dios. Somos expertos en pedir obediencia a Dios, ¿verdad? Pero nosotros somos obedientes a Dios en todo. A veces ese tipo de cargas que les ponemos a las personas, dice que las personas a veces se sienten indignas de Dios, creen que no son lo suficiente para recibir a Dios. Y muchas veces nosotros actuamos como esos fariseos que hacemos a un lado a las personas porque les ponemos una carga demasiada. ¿Qué sería una carga aquí para la iglesia, hermano? Que el pastor dijera, el siguiente domingo todos vienen aquí, del domingo adelante vienen todos aquí de gala, saco y corbata, smoking, las mujeres de gala con tacones y todo. ¿Cuántos vendrían aquí? Su servidor sería uno de los que pensaría venir porque no le gusta mucho venir de gala. Es una carga que le podemos poner a las personas para que no entren por esa puerta. Sería como un ejemplo. Hay muchas cargas que de repente ponemos en las personas, como nos encanta que sean leales a uno. Lealtad, le exigimos la lealtad, le ponemos esa carga, tiene que ser leal conmigo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hablado mal de otro? Hemos sido leales con el otro. Le pedimos confianza. La confianza es una carga que es bien pesada para llevar. El tenerle confianza, agarrarle confianza a otra persona o darle la confianza a otra persona es una carga muy fuerte para el ser humano. Pero muchas veces vino algún hermano o alguien te contó, te dijo algo para que tú oraras por él, para que le dijeras. Y vienes tú y se te soltó la lengua y le contaste a otro. Ahí tú traicionaste la confianza de esas personas. Entonces, si vamos a pedir confianza, si vamos a pedir lealtad, si vamos a pedir obediencia a Dios, cumplamos nosotros también, porque ¿de qué sirve ponerle carga a otros si yo no tengo la capacidad de hacerlo? Entonces cuando yo hago eso, hermano, les pongo cargas a alguien que yo no puedo llevar también. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona, como les decía, se siente indigno. Se siente, yo no soy digno de Jesús. ¿Por qué? Porque yo no cumplo como me están poniendo las reglas. Porque la religión es eso. A veces la religión se basa en muchas reglas. Y eso es lo que a Jesús no le gustaba, porque los fariseos conocían mucho de palabra, conocían mucho de Biblia, pero los fariseos no tenían una relación con Dios. Y a veces nos pasa mucho, que a veces conocemos muchas palabras y todo, pero eso nos hace como impermeables a la sensibilidad de los demás. Nos hace impermeables que el hermano también se equivoca. Nos hace impermeables de que ¿dónde estaba yo? ¿Quién era yo? ¿Cómo fui yo en el pasado? Y Dios tuvo misericordia de mí y me trajo a sus pies. Y tiene misericordia de mí porque yo le fallo cada día.
hasta esos pecados que son ocultos, dice David, que le piden que pedir perdón uno a Dios. Pero los fariseos no, ellos eran santos en su propia opinión. Si por mis exigencias otros no conocen a Jesús, Jesús me verá como un fariseo más. Si vivo por la vida exigiendo y poniéndole cargas a todos, que yo quiero que entren por esa iglesia y solo entren personas santas, hermanos, no va a suceder, no van a conocer a Jesús por ese testimonio. Amén. Hay otra que es cuando vivo de apariencias. Las apariencias es algo que ¿a quién no le ha gustado aparentar alguna vez? A mí me gustaba aparentar, he aparentado. Muchas veces he aparentado, hermano. Me sincero con ustedes porque uno tiene que ser sincero a veces con los errores, defectos que uno tiene. Las apariencias, cuando somos expertos en aparentar, ¿cuántas veces usted lo ha hecho? De repente usted es un cristiano en la iglesia, pero otro cristiano en la casa. Muchas veces pasa. O de repente somos un cristiano en la iglesia, un cristiano en la casa, pero otro cristiano en el trabajo. Muchas veces, hermanos, somos cristianos de iglesia, pero en el colegio donde nadie nos ve, no está el pastor, no están los hermanos, cómo actuamos, cómo somos. Porque la santidad no es aquí, hermano. Este templo es santo, pero la santidad se va con nosotros. Uno tiene el Espíritu y el Espíritu que le dice a uno y donde uno va, eso no es correcto, eso no. Pero muchas veces vivimos de apariencia. Las apariencias, hermano. Te voy a hacer una ilustración cómo es una apariencia. Vamos a hacer que este es un pecado sucio. Vengo yo y me mancho la mano. Yo vengo y le toco la camisa blanquita que andaba el hermano Edras. ¿Qué pasaría con él? Se la mancho, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Me voy a poner una apariencia. Mira. Este guante significa una apariencia. Muy pequeño. Esta es una apariencia, mira, hermano. Es una apariencia. Y muchas veces no nos basta con una, sino que nos ponemos otra. Doble apariencia. ¿Para qué? Para que no puedan ver que yo ando sucio. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo toco al hermano ahorita? ¿Lo ensucio? No lo voy a ensuciar. El hermano no va a dar cuenta. Pero por dentro yo estoy sucio. Por dentro yo estoy sucio. Y eso es lo que Jesús les decía a ellos, que eran como sepulcros blanqueados, que por fuera no ensucian, pero por dentro están llenos de sucio. Así es las apariencias, hermanos. De repente no las vemos nosotros aquí, porque aquí entramos, como les digo, a la burbuja de la santidad, a la burbuja de que todos somos muy buenos, muy santos. Y la palabra les dice que santo solo es Dios. La palabra les dice que tenemos que aprender de Jesús, que es manso y humilde. Y es tan humilde Jesús, hermanos, que una vez llegó el joven rico a decirle, maestro bueno. Imagínense que Jesús les dijo, Jesús que no tenía pecado, le dijo, me dice bueno a mí, bueno solo Dios. Imagínense qué humildad. Esa humildad es la que nosotros tenemos que llegar a tener, de que sí, yo soy un pecador, me equivoco, y porque yo no tengo también esa misma misericordia para el hermano cuando se equivoca. ¿Qué pasa? Si yo vengo con un corazón constrito y humillado, hermano, a Jesús va a hacer esto, mira. Me va a quitar las apariencias. Va a venir, me va a limpiar. Pero si yo me dejo limpiar, si yo quiero que Él haga la obra en mí, Jesús me va a limpiar. ¿Por qué? Porque yo con un corazón humilde le digo, Jesús, me equivoqué. Jesús, juzgué a mi hermano. Jesús, me equivoqué. De nuevo, otra vez soy yo. Y eso lo tenemos que hacer cada vez que nosotros sentimos. Porque en el interior de nosotros, está Jesús, está el Espíritu Santo que nos dice cuando nos equivocamos. Y nosotros somos bien rebeldes. Porque muchas veces nos dice, anda a pedirle perdón a ese hermano, porque lo que tú hiciste no está correcto. Pero nos cuesta porque tenemos un orgullo. Y era lo que tenían ellos en su corazón, porque tenían a Jesús, les predicaba, se asombraban ellos de la sabiduría que tenía Jesús,
pero aún no reconocían ellos, no reconocían que lo tenían ahí. Amén. Fue el caso de Nicodemo. Algunos saben de Nicodemo. Nicodemo también era un fariseo que sabía mucho, pero le intrigó mucho Jesús, la sabiduría con él hablaba, y él reconoció que era el Mesías. ¿Y qué pasó? Vino Nicodemo y lo fue a buscar a Jesús de noche. Podrían decirse muchos juzgamos a Nicodemo de que Nicodemo fue de noche porque no quería que lo vieran. ¿Y qué tal que Nicodemo a esa hora había salido a trabajar tarde? Toda esa hora tenía libre. Pero no decimos Nicodemo fue en oculto, pues no. Entonces Nicodemo tuvo el valor de ir. Llegó donde Jesús y Jesús le compartió algo que ni a los discípulos le compartió. El nuevo nacimiento. Le explicó en Juan 3:16 a Nicodemo. Pero ¿qué pasó con Nicodemo? Nicodemo volvió. Nicodemo no quiso dejar nada por Jesús. No quiso sacrificar su puesto, su posición. ¿Y qué pasó? Nicodemo siguió siendo un fariseo más. Porque lo tuvo. Fue donde él habló con él. Le explicó. Le abrió las puertas del cielo. Y Nicodemo no quiso. Y muchas veces nos pasa como Nicodemo. Jesús nos habla en nuestro corazón. Nos dice que estamos equivocados. Nos dice que tenemos que cambiar. Nos dice que tenemos que perdonar, que amar a nuestro prójimo. Y aquí está escrito todo eso. Pero ¿qué hacemos nosotros? No queremos porque nuestro orgullo nos carcome por dentro. No queremos dar tu brazo sobre él. No queremos porque tengo cierta posición. No quiero bajarme a la posición del hermano y hablar con él, explicarle, perdonarlo. Y así pasó con Nicodemo. Nicodemo siguió siendo un fariseo más. Cuando me creo mejor que los demás. ¿Ustedes creen que cuando nos creemos mejor que los demás actuamos como un fariseo más? Yo digo que sí. Y muchas veces yo me he creído mejor que los demás. Lo admito. Vamos a leer Lucas 18, 9 y 14. Es una parábola muy conocida. Y la parábola es del fariseo y el publicano. Y dice de la siguiente manera. Escuche cómo dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también estas palabras. 2 hombres subieron al templo a orar. Imagínense dónde subieron: al templo, a la iglesia, a la casa de Dios a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni uno como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Bien claro está la parábola del fariseo. ¿Cuántas veces hemos juzgado a los demás porque de repente tenemos más tiempo en el evangelio? ¿Cuántas veces hemos juzgado porque tenemos una mejor posición económica, una mejor posición social? ¿Cuántas veces hemos juzgado a los demás porque también de repente sabemos más de Biblia, nos sentimos más espirituales? Este fariseo no llegaba a la iglesia a orar, a pedirle perdón a Dios, a pedir la unción de Dios. Llegaba a jactarse. Imagínese usted entrando por ahí y que nosotros estemos orando, o que me escuche a mí diciendo: yo oro 2 veces al día, yo ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo. Y hay alguien que viene entrando: ¿qué pasó aquí? Ojalá que aquí para entrar a esta iglesia hay que hacer todo eso, de entrada, imagínense, de entrada se ponía él a decir eso. ¿Y qué pasó? Había un publicano que se quedó ahí, donde está la parada de luz, desde ahí oraba él. Desde ahí le decía: Señor, sé propicio a mí pecador. Él lo reconocía. ¿Y cómo es que Dios? Todos esperaban que dijera a Jesús, el que hacía el bien era el fariseo. Pero imagínense cómo es Dios, ¿verdad?
que porque a Dios le importa más un corazón sincero, contrito y humillado que oraciones vacías. No, Dios va a escuchar más una oración sincera que alguien que se jacta de lo que hace para Dios. Poquito le faltó decir al fariseo: gracias que vengo aquí, Señor. Amén. La Biblia nos dice de que tenemos que amar al prójimo. No nos dice que tenemos que amar al prójimo que es bueno. Ahí se ama al prójimo, no importa cómo sea el prójimo. Esta semana escuchaba una historia, se la voy a contar. Dice que un señor de una tienda vino y puso un letrero en la puerta: se venden cachorros. Un niño que iba pasando por ahí vino y lo miró el letrero, le llamó la atención y entró a la tienda. Le preguntó al vendedor: ¿qué precio tienen los cachorros? El vendedor le dijo que tenía un precio de 50 euros. Vino el niño, se buscó en su bolsillo y solo andaba 5 euros. Y le dijo: ¿puedo verlos por 5 euros? Eso lo conmovió mucho al vendedor. El vendedor le dijo: sí, está bien. Silbó el vendedor y salieron las pelotitas chiquitas corriendo. Salieron 4 adelante y se quedó uno rezagado. El niño le preguntó a él, el niño le llamó la atención que se había quedado rezagado. Y le preguntó al vendedor que por qué el cachorro estaba rezagado, que tenía. Entonces le dijo que lo habían llevado al veterinario y el cachorro tenía un problema en la pierna y él nunca iba a ser igual que los demás. Nunca iba a ser igual, nunca iba a poder correr, brincar, juguetear. Entonces le dijo el niño que le compraba el que estaba defectuoso, con la pierna malita. Y el Señor le volvió a decir que estaba defectuoso, que no iba a caminar. No, pero es que yo quiero ese. Si quieres ese te lo regalo, le dijo. Lo que molestó mucho al niño. El niño se molestó y le dijo que no, que él iba a pagar por el cachorro, que él quería el cachorro. Entonces le dijo: le voy a dar los 5 euros que ando y le voy a dar 1 euro cada vez hasta que termine de pagar la deuda por el cachorro. Y le volvió a decir, no entendía el vendedor por qué él quería ese cachorro. Y le volvió a decir: pero tú para qué lo quieres, si él no va a ser como los demás, no va a poder jugar, brincar, es diferente. ¿Y qué pasó? El niño se molestó. Vino el niño y enojado vino y se levantó el pantalón de su piernita. ¿Sabe qué? El niño tenía múltiples operaciones y tenía clavitos en su pierna. ¿Y qué pasó? Él le dijo: o sea que porque yo tengo mi pierna dañada valgo menos que los demás niños. Entonces el vendedor entendió de que muchas veces juzgamos a los demás. Muchas veces juzgamos al que es diferente. Muchas veces vienen jóvenes a la iglesia o personas mayores que de repente se quedan por ahí apartados. Termina el culto y venimos nosotros y hacemos un círculo. Un círculo por aquí, un círculo por acá, otro por allá. Y de repente ese queda allá como solo. Muchas veces juzgamos a ese que no quiere hablar. ¿Sabes por qué, hermano? Porque es diferente. Pero tú no sabes cuánto le costó a ese joven o a esa persona pasar esa puerta. Y venimos nosotros, él viene aquí buscando, tal vez el mundo lo rechaza porque es diferente o él se siente diferente, pero cuando Dios tiene la voluntad a alguien, Dios hace la manera como él llega, te hace sentir incómodo donde estás. Y tal vez ese joven se siente incómodo en ese lugar, viene aquí buscando ser aceptado. ¿Y qué hacemos nosotros? No hacemos a un lado, al diferente, al que cojea, al que se equivoca, a ese que no es igual que nosotros, porque nosotros los creemos mejor que ellos. Muchas veces cometemos el error que cometió el vendedor, porque el vendedor estaba juzgando al cachorro, pero también estaba juzgando al niño, sin darse cuenta estaba juzgando a ese niño. Muchas veces, hermanos, somos expertos en juzgar a ese papá y decimos: ese joven es como es por culpa del papá. Y a veces confundimos y juzgamos. ¿Sabe qué hacemos a veces? Que confundimos los procesos con juicio. Emitimos juicio. ¿Y qué sabe si es un proceso para ese papá? Porque Dios no va a hacer algo por mí, sino primero no hace un cambio en mí. Como papá, Dios me va a cambiar a mí primero para después venir y cambiar a mis hijos. ¿Por qué? Porque si yo en mi casa soy diferente de como soy aquí en la iglesia, ¿cómo voy a cambiar a mi hijo? ¿Qué ejemplo le estoy dando a mi hijo? ¿Cómo lo arrastro a Dios? Va a ser difícil, pero si yo voy aquí en mi iglesia y en mi casa, ya no es aquella persona malhumorada que gritaba, ya no es esa persona que no abrazaba, ya no es esa persona que te ponía a platicar con él, que se interesaba por él. Entonces mi hijo va a decir: no,
Yo veo que mi papá está cambiando. Yo quiero saber desde Jesús que está cambiando mi papá. Porque si cambió a mi papá como era, conmigo puede hacer lo mismo. Yo quiero amar también. Yo quiero sentir eso. Porque muchas veces también a los jóvenes nos jugamos porque ellos se retraen. Pero es la manera de protegerse a ellos. Es la manera de decir, hey, aquí estoy con el celular. O estoy aquí en una esquina porque quiero que alguien me vea, que alguien venga conmigo a platicar, que me pregunte, que hable conmigo. Pero muchas veces nosotros nos encerramos en nuestra burbuja de super cristianos, la burbuja de nosotros, de que no aceptamos a los demás porque son diferentes. ¿Y qué pasa? Venimos a la iglesia, sábado, domingo, nos vamos, volvemos otra vez sábado y domingo. ¿Y qué estamos haciendo para alcanzar más almas para Jesús? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos quedando así? ¿Cuál es la visión de nosotros al ser diferentes? Si Dios un día tuvo misericordia de nosotros, nos trajo de donde estábamos, nos sacó, nos quitó la venda, nos limpió, nos purificó, ¿por qué nosotros no tenemos esa misericordia muchas veces con los demás? Porque somos así. De repente porque nos han dañado. Amén. De repente porque sí podemos conocer de Jesús, leer la Biblia, pero de repente nuestra relación con Jesús no está bien. Y hoy es un día para que pues nos concienticemos y seamos sinceros con ese corazón, porque hay muchas cosas. Somos expertos muchas veces en ver los pecados que se ven, en juzgar al ladrón, en juzgar al borracho, al adicto. Pero ¿qué hay de esos pecados que tengo aquí? ¿Qué hay de ese rencor que anda conmigo todos los días que nadie lo ve? ¿Qué hay de esa envidia que hay en mi corazón? Pero Dios sí la ve. Jesús veía a los fariseos. Los fariseos por fuera miraban bonitos con sus trajes y todo, pero Jesús veía el corazón y por eso les hablaba así. Amén. Tenemos el versículo de Mateo 25:40. Mateo 25:40, porque muchas veces nos decimos, no, yo no le haría eso a Jesús. Este mensaje, antes de que nos eligieran para darlo, estaba ahí en la parte de atrás, allá por la puerta yo, el día que la hermana Elena dio el mensaje de ella. Y ella puso un video sobre si hubiese estado yo ahí. Y a mí me llamaba la atención, escuchaba la música, pero ¿sabe qué me llamaba la atención? Los fariseos que andaban ahí. Que ellos se encargaron de crucificar a Jesús y que andaban ellos ahí. Entonces diría uno, no, si yo hubiese tenido a Jesús, yo no hubiese hecho eso. Yo no hubiese hecho eso. Pero muchas veces lo hacemos. Y mira aquí como dice. Y respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Ven? O sea, cada vez que nosotros rechazamos a alguien porque es diferente, cada vez que nosotros juzgamos a alguien porque es diferente, cada vez que le ponemos cargas pesadas a alguien porque es diferente, cada vez que hacemos eso, a Jesús se lo estamos haciendo. Y a Jesús le hubiese gustado que nosotros fuésemos así con nuestro hermano. No, ¿verdad? Entonces, como les decía a Nicodemo y de Pablo y Nicodemo tuvieron la misma oportunidad, la misma elección, el mismo maestro. A Nicodemo le habló, Nicodemo fue y lo buscó, tuvo esa intriga todavía de buscarlo y le ofreció, pero Nicodemo no quiso dejar nada y seguir a Jesús. Pero Saulo se lo encontró de manera diferente. No sé de qué manera los hemos encontrado nosotros aquí a Jesús, si como Saulo o como Nicodemo. Pero ¿qué pasó con Saulo? Saulo se lo encontró, Jesús lo enfrentó, lo dejó ciego, pero luego mandó y le devolvieron la vista. ¿Qué pudo hacer Saulo? Volverse atrás, ¿verdad? Tenía la oportunidad de regresarse, ya tengo la vista, me regreso. Pero no, Saulo no quiso volver a ser un fariseo más. Y mire todo lo que usó Dios a Saulo. Que sabemos, y también la otra parte del Nuevo Testamento decía Nicodemo, pero Nicodemo no quiso cambiar, quiso seguir siendo lo mismo. Entonces hoy, hermanos, pues esto era la palabra que yo tenía para compartir, breve, un mensaje a la conciencia más que todo, de ver cómo cambiamos, cómo somos diferentes, cómo amamos al prójimo,
Porque si decimos amar a Dios y no vamos al prójimo, hermano, lastimosamente no estamos en nada. No estamos en nada. Si con la misma boca de repente que le cantamos a Dios, de repente difamamos al prójimo, no estamos en nada, somos fariseos más. Entonces yo le pregunto a usted hoy ¿usted le gustaría ser un fariseo más o un fariseo menos? Es su decisión, Jesús la pone ahí. Y también quiero pedirle así perdón a todos aquellos que la religión, una iglesia, un hermano te dañó tu corazón y te hizo sentir diferente, te hizo sentir rechazado, te hizo sentir que no reunía las condiciones para seguir a Dios, a Jesús. Jesús no pone reglas. Jesús tiene misericordia de ti porque te ama como tú eres. Y el primer paso que tú puedes hacer es reconciliarte con Él, aceptarle a Él, y Él va a ir haciendo un cambio en tu vida. La vida del cristiano no es fácil, pero nosotros escogemos si seguimos en el mundo o si seguimos con Jesús. Muchas veces, jóvenes, te han tildado que te equivocas, que cometes errores, pero Dios no te juzga. Dios no anda con las piedras en la mano para cada vez que te equivocas pegarte. No, Él está contigo ahí, te dice: ¿dónde están los que te juzgan? Y yo lo hago porque Él te ama. Perdona a esas personas que una vez te han herido, te han dañado, porque Dios quiere que tengas un corazón donde solo Él puede ocuparlo. Amén. No le voy a pedir que pase, porque cada quien tiene que ser pues de uno mismo. Ahí donde tú estás sentado, puedes decirle a Dios: Señor, me he equivocado, te he fallado, muchas veces juzgué a mi prójimo, muchas veces hablé mal de mi prójimo, muchas veces ignoré a aquel porque era diferente. Así que se puede estar de pie y cantamos esta alabanza. Ahí donde usted está, pídale a Dios que renueve su corazón, que quite esos malos pensamientos, deseos. Ya no quiero ser. No queremos ser igual, Jesús. Cambia nuestra vida. Permítelos amarte, Señor. Amar a nuestro prójimo. Perdón en nuestros corazones. Renuévanos, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.